nombre es Chosabel Useche y les voy a hablar sobre lo que es las negociaciones colectivas. Las negociaciones colectivas son aquellas que existen entre uno o más sindicatos de trabajadores, entre uno o más patrones, para modificar las condiciones de trabajo y para reclamar el cumplimiento de las convenciones sociales, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de las respectivas empresas, explotaciones o establecimientos. Los sujetos de la negociación colectiva son, primero, las organizaciones sindicales en primero, segundo y tercer grado. Cuarto, la coalición o grupo de trabajadores y trabajadoras. Tercero, los patronales en términos y condiciones de la ley de la LOT. Y demás organizaciones de representación colectiva de los intereses, bien sea para trabajadores o para patronos. En el ámbito de la negociación colectiva, negociación colectiva, eso se rige en el ámbito de validez centralizada. Esto es por una rama de actividad o descentralizado, es decir, a nivel de empresa, sin perjuicio de ambos niveles y que puedan articularse. El objeto de la negociación. La negociación persigue dos objetos. Como el primero, sirve para determinar la remuneración y las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores a los cuales se aplica un acuerdo que se ha alcanzado mediante negocios entre otras partes que han actuado libre. Dos, se hace posible que el empleador o el trabajador defina mediante un acuerdo las normas que pueden regir sus relaciones recíprocas. Los fines de la negociación colectiva. Los fines de la negociación colectiva son el proteccionista, garantía y la mejora de los beneficios laborales. La proteccionista porque es un convenio colectivo de trabajadores y está orientado a proteger los trabajadores en la medida en que su contenido se armonice en los principios generales del derecho colectivo del trabajo. La garantía. La negociación y el convenio colectivo son una especie de garantía para el reconocimiento y vigencia de los derechos de los trabajadores, como estabilidad en el empleo, la remuneración de sueldo, las condiciones de trabajo en general. Al mismo tiempo, significa una garantía para la empresa en aspectos como la producción y las inversiones. La mejora de los beneficios laborales para los trabajadores representan un medio de superación de sus expectativas laborales. Inician lo que es la negociación colectiva bajo la premisa de encontrarse en un estado laboral deficiente y con la finalidad de superar los mismos alcanzando otros o mejores beneficios para ellos. Los conflictos laborales pueden surgir primero, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de los convenios colectivos, oponerse a que se adopten medidas que pueden perjudicar a los trabajadores y se resolverán de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo y de los trabajadores y trabajadoras. El objeto del conflicto colectivo. Los conflictos colectivos de trabajo en atención a su objeto podrán ser, primero, notorios cuando persigan modificar las condiciones de trabajo de los incluidos e incluidas en el ámbito de validez personal. De ejecución, cuando pretendan reclamar el cumplimiento de las organizaciones patronales sobre condiciones de trabajo. Y defensivos cuando estuvieran destinados a evitar evitar medidas que puedan perjudicar a los trabajadores de las respectivas empresas. Las negociaciones previas al conflicto dice que los funcionarios del trabajo procuran la solución
resolución pacífica y armónica de las diferencias que puedan surgir entre patronos y trabajadores, aún antes de que ellas revistan carácter conflictivo por la presentación del pliego correspondiente. El procedimiento colectivo comenzará en presentación de un pliego de petición en el cual el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas. La convención colectiva es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos o federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores de una parte y uno o varios patronos o sindicatos que conformen a las cuales se debe presentar el trabajo. Las convenciones colectivas es simplemente la discusión de un contrato de los trabajadores y trabajadoras y en el cual será negociado todo lo que le pueda favorecer al mismo, ya sea al trabajador o al patrono. Características de las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas se caracterizan por ser solemnes, por ser sistemáticas y onerosas. Solemne, pues la ley establece que el sindicato se solicite celebrar una convención colectiva y se presentará ante el inspector del trabajo. Es sinagmática, ya que crea una relación contradictoria de la cual surgen obligaciones de hacer o de no hacer. Onerosa, porque cada parte recibe de la otra prestación sucesiva mediante futura, inmediata o futura. Según establece la Ley Orgánica del Trabajo, esta convención no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores en las contenidas en los contratos de trabajo. Es una convención colectiva donde la parte que represente a los trabajadores debe ser el sindicato o una federación o una confederación de trabajadores. El contenido de la convención colectiva. Una convención colectiva debe tener, primero, lugar y fecha de su celebración, el nombre de los que intervienen, la acreditación de las personas que intervienen, las actividades y categorías de trabajadores que se refieren, el periodo de vigencia y la materia objeto a negociar. La celebración de la convención colectiva. La convención colectiva será depositada en la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción para tener plena validez. La convención colectiva celebrada por una federación o confederación será depositada en la Inspectoría Nacional del Trabajo. ¿Cuáles son los trabajadores beneficiados en la convención colectiva? Los trabajadores beneficiados son todos los trabajadores de las empresas, explotación o establecimientos, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración. ¿Cuáles son los trabajadores exceptuados? Podrán exceptuar su aplicación a la persona que se refiere al artículo 42 y 45 de la LOT. Y los patrones exceptuados no estarán comprendidos dentro de los beneficiarios de la convención colectiva. Los representantes del patrono, a quienes corresponde autorizar la celebración de la convención, participan en su discusión en el artículo 510 de la LOT. Convención colectiva como fuente del derecho penal. Es una fuente meramente laboral en atención a los derechos legales que lo forman y que se le acostumbra a definir como aquel que se celebra un sindicato legalmente constituido. Principios que orientan el régimen de la convención colectiva. Este principio de efecto expansivo que se aplica e igual a los trabajadores contratados antes, durante y después. El principio de estado autónomo, de efecto autónomo, las estipulaciones de convenciones colectivas se convierten en cláusulas obligatorias y en partes integrantes de los contratos individuales de los trabajadores. El artículo 510 lo dice que los representantes del patrono en la discusión
dirección y celebración de la el 509 dice que los empleados, dirección y confianza deben tener los empleados dirección y confianza, y lo del patrono es debe tener decisión y celebración de la convención. Gracias.